Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Desde el primer momento en que la conocí, supe que algo no iba bien. Fue una tarde fría de enero, estábamos en una cafetería de Moncloa, y su mirada, de arriba abajo, me atravesó como si intentara descubrir cada uno de mis defectos antes de oír siquiera mi nombre. Me saludó con 2 besos al aire, sin tocarme, y lo primero que dijo fue, ¿y tú a qué te dedicas?, con ese tono pasivo-agresivo que es peor que un insulto directo. Recuerdo cómo mi marido intentó suavizar el ambiente, bromeando sobre lo buena que estaba la tarta de zanahoria, pero ella no despegaba los ojos de mí, como si le hubiese robado algo. Desde ese instante, entendí que no estaba siendo presentada, estaba siendo examinada, evaluada, rechazada en silencio. Y aunque sonreía con cortesía, había en ella un desprecio contenido que se podía cortar con cuchillo. Con el tiempo, sus comentarios dejaron de ser sutiles para convertirse en comparaciones crueles que me hacían tragar saliva cada vez que la veía. En cenas familiares, delante de todos, mencionaba lo elegante que era la ex de mi marido, o lo bien que se llevaba con toda la familia, especialmente con ella. Una vez, incluso dijo que aquella sí que tenía clase, mientras me miraba con esa sonrisa que en realidad era un zarpazo al alma. Yo aguantaba por él, por amor, pero cada palabra suya se me quedaba clavada como una espina que no podía arrancarme. Y lo peor era que él, mi propio marido, nunca decía nada para frenarla, como si su silencio validara cada una de sus humillaciones. En cada encuentro, lanzaba comentarios envenenados que parecían inocentes, pero que iban directos a donde más dolía. Que sí, algunos no están hechos para llevar una casa, que sí, hay mujeres que no saben cuidar a un hombre como se merece, todo con ese tono de falsa preocupación que nadie se atrevía a cuestionar. Incluso una vez soltó, delante de mis cuñados, que hay matrimonios que nacen condenados desde el principio, como si estuviera leyendo mi sentencia. Yo aprendí a sonreír por educación, a callar por respeto, pero por dentro me iba desmoronando poco a poco. Era como vivir en un examen permanente, uno que siempre suspendía sin saber que había hecho mal. A pesar de todo, nos casamos. Fue una ceremonia civil en el registro de la calle Pradillo, sencilla pero llena de emoción, con algunos amigos y mis padres, que habían viajado desde Zaragoza. Él estaba feliz, o al menos eso parecía, y durante unos meses creí que nada ni nadie podría romper lo que habíamos construido. Su madre ni siquiera apareció, mandó un mensaje frío diciendo que tenía otros compromisos y que esperaba que fuera feliz con sus decisiones. Aún así, yo decidí mirar hacia adelante, convencida de que el tiempo suavizaría las heridas y que, con amor, podríamos superar cualquier obstáculo. Pero la realidad, como siempre, tenía otros planes para mí. Me aferré a la idea de que, con paciencia, ella acabaría aceptándome, que quizás su actitud era solo el reflejo de un duelo no cerrado por la anterior relación de su hijo. Intenté acercarme, la llamaba en su cumpleaños, le mandaba mensajes por Navidad, incluso la invité a casa más de una vez. Pero cada gesto mío era recibido con frialdad, o peor aún, con una cortesía fingida que me dejaba más vacía que un insulto directo. Yo justificaba su comportamiento una y otra vez, decía que era su carácter, que necesitaba tiempo, como si eso pudiera cambiar lo que ya estaba podrido desde el inicio. Y mientras tanto, seguía alimentando una esperanza que no tenía ningún futuro. Nos mudamos a un piso pequeño pero acogedor en Chamberí, en una calle tranquila cerca del metro Iglesia, con librerías de barrio y panaderías que olían a mantequilla por las mañanas. Era nuestro primer hogar juntos y, durante un tiempo, sentí que quizás sí podía funcionar, que había espacio para empezar de nuevo. Yo trabajaba en una agencia creativa y él en una consultora cerca de nuevos ministerios, así que nuestras rutinas se cruzaban en desayunos rápidos y cenas compartidas con vino barato y series. Hacíamos planes de futuro, escapadas, muebles nuevos, incluso hablamos de adoptar un perro. Pero detrás de esa aparente normalidad, la sombra de su madre seguía presente, como un eco que no desaparecía. Cuando nos mudamos, el anterior inquilino nos dejó instalado un sistema de cámaras conectado a una app móvil, algo que en principio me pareció útil por seguridad. Durante los primeros meses, lo usamos un par de veces, más por curiosidad que por otra cosa, pero pronto dejamos de prestarle atención.
Una de las cámaras del salón dejó de emitir señal y lo dejamos pasar, con tantas otras cosas en la cabeza. Nunca me imaginé que ese detalle técnico, tan pequeño, acabaría siendo el punto de inflexión de toda mi vida. A veces, las tragedias comienzan con algo tan insignificante como un cable desconectado. Un martes por la mañana, mientras trabajaba desde casa, recordé que teníamos pendiente revisar el sistema de cámaras y llamé a una empresa que encontré en Google. El técnico vino rápido, a eso de las 11:30, un chico joven y amable que revisó el router, actualizó la app y dejó todo funcionando en menos de media hora. Me enseñó en su tablet cómo se veía el salón en directo, con sonido incluido, y me pidió que probara desde mi móvil antes de marcharse. Quedó todo impecable, como nuevo, y me sentí tranquila sabiendo que ya funcionaba otra vez. Pero entre correos, llamadas y tareas del día, se me pasó por completo avisarle a mi marido. Esa noche, cuando él llegó a casa, estábamos tan centrados en preparar la cena y comentar nuestros días que ni me acordé del tema de las cámaras. Me pareció un detalle menor, algo que ya le diría en otro momento, sin ninguna urgencia aparente. Jamás imaginé que ese descuido tan inocente acabaría siendo el testigo silencioso de lo que nunca habría querido ver. No hubo intención ni cálculo, solo la rutina comiéndose a la memoria. Y sin saberlo, había abierto una puerta que no podría volver a cerrar. Al día siguiente, miércoles, salí de casa temprano como siempre, cogí el metro en Quevedo y llegué a la oficina antes de las 9. Era un día normal, gris, con ese cielo encapotado típico de Madrid en otoño, y una agenda llena de reuniones, presentaciones y entregas. Todo parecía funcionar con esa falsa estabilidad que se instala justo antes del colapso. Ni por un segundo pensé que ese miércoles se convertiría en el principio del fin. Yo seguía creyendo que vivía en una rutina compartida, sin saber que ya estaba sola en ella. Fue durante el descanso del trabajo, sobre las 12:15, cuando cogí el móvil casi por inercia y abrí la app de las cámaras, solo para comprobar que seguían funcionando. Me sorprendió ver la imagen en directo del salón, todo en orden, luz natural entrando por las cortinas, y el sonido ambiental del tráfico lejano filtrándose por la ventana. Pero entonces escuché la puerta abriéndose y la voz de mi marido, claramente reconocible, entrando a casa a una hora en la que, según él, debía estar en una reunión. Sentí una incomodidad inmediata, una especie de alarma muda en el pecho, y decidí seguir mirando. Aún no lo sabía, pero acababa de cruzar un umbral del que no habría retorno. Me quedé inmóvil, con el móvil en la mano y la respiración contenida, viendo cómo mi marido se quitaba la chaqueta, dejaba el maletín sobre el sofá y se dirigía a la cocina como si estuviera en su casa, que lo era, pero no a esa hora. Lo más extraño fue que no estaba solo. Unos segundos después apareció su madre, con ese abrigo beige que tanto odiaba, entrando detrás de él como si lo hiciera todos los días. Hablaban bajo, pero el micrófono de la cámara captaba cada palabra con claridad quirúrgica. En lugar de sorpresa o incomodidad, se movían con naturalidad, con una complicidad que no encajaba con ninguna de las excusas que él me había dado. Algo dentro de mí se tensó como un resorte, ya no era una sospecha, era el inicio de una verdad incómoda. Mi suegra se sentó en el sofá como si fuera suyo, cruzó las piernas y empezó a hablar sin filtro, con esa lengua afilada que tan bien conocía. Le decía cosas como, ya te dije que esto no iba a durar, o, estás perdiendo el tiempo, mientras se las sentía en silencio, como un niño reprendido por su madre. Yo miraba la pantalla sin parpadear, incapaz de entender cómo podían estar tan tranquilos, tan seguros de que yo no lo sabría jamás. La imagen era clara, la conversación aún más, y mi estómago comenzó a cerrarse como un puño. En esa escena cotidiana, casi doméstica, se escondía una traición que llevaba tiempo cocinándose. Entonces empezó lo peor. Mi suegra, con voz neutra pero firme, comenzó a enumerar mis defectos como si estuviera leyendo un informe. Que si había engordado, que si tenía la cara apagada, que si no me arreglaba como antes, que parecía una mujer dejada, sin chispa. Cada palabra caía como una piedra dentro de mí, porque no solo la decía ella, sino que él no la rebatía, no decía ni una sola palabra en mi defensa. Me observaban,
sin saber que yo también los estaba observando, y por primera vez entendí que el enemigo ya no estaba solo fuera, sino también dentro de casa. Era como ver mi relación desde fuera, con ojos ajenos, y darme cuenta de que llevaba meses ignorando señales que estaban por todas partes. Lo que vino después me dejó sin aire. Mi suegra empezó a hablar de su exnovia, esa que siempre estaba presente en forma de comparación, pero que ahora tenía nombre y apellido, recuerdos y planes. Dijo que era una mujer de verdad, que nunca entendió por qué él la dejó, que todavía estaba a tiempo de recuperarla. Él no solo no lo negó, sino que susurró un «ya lo he pensado», como si esa idea llevara tiempo rondándole la cabeza. Fue como si alguien me arrancara de golpe el suelo bajo los pies, todo lo que creía seguro se volvió mentira. Lo más grave no fue lo que dijeron, sino cómo lo dijeron, como si planearan mi salida con la misma frialdad con la que se hace una limpieza de armario. Ella le dijo que tenía que dejarme pronto, que no merecía seguir perdiendo tiempo conmigo, que si quería rehacer su vida, tenía que ser ahora. Le hablaba como quien da un consejo práctico, sin emoción, sin pensar que estaba hablando de una persona real, de su nuera, de mí. Él asintió, con los ojos clavados en el suelo, y murmuró: «Tienes razón, no puedo seguir fingiendo». Me dolió más esa frase que cualquier grito, no era rabia, era indiferencia. Esperaba, en el fondo, que él dijera algo, que pusiera un límite, que me defendiera de tanto veneno, pero no ocurrió. Se limitó a asentir, con ese gesto resignado, como si estuviera completamente de acuerdo con todo lo que ella decía. No hubo una sola palabra para salvarme, ni una duda, ni una protesta, solo silencio. En ese momento entendí que no era solo víctima de una suegra cruel, sino también de un marido cobarde que había dejado de estar de mi lado. Fue como ver cómo se rompía algo que ya llevaba mucho tiempo agrietado sin que yo quisiera aceptarlo. Entonces lo escuché, lo que nunca pensé oír de su boca: «Con ella ya no siento nada, me siento atrapado». Me dolió como un golpe físico, como si alguien me empujara por la espalda y no pudiera amortiguar la caída. No gritó, no lo dijo enfadado, lo dijo tranquilo, como una confesión que llevaba tiempo guardando. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo fuerte y las manos heladas, sin saber si llorar o vomitar. Aquella frase fue el puñal final: ya no había amor, solo costumbre, y ni siquiera era una costumbre querida. Mi suegra sacó unas llaves del bolsillo de su abrigo y se las entregó con disimulo, como si estuvieran tramando algo en la sombra. «Mañana me voy todo el día, tendrás la casa para ti», dijo con voz baja pero clara, mientras él las guardaba en el bolsillo de su americana sin decir palabra. Entendí entonces que no solo hablaban de un futuro abstracto sin mí, sino que tenían un plan concreto para dar el siguiente paso. Aquello no era una conversación emocional, era logística. Y eso, de alguna forma, me pareció aún más sucio. Ella le dijo que ya había hablado con su ex, que la había invitado a casa y que él solo tenía que estar allí, preparado. Dijo que se marcharía temprano, que dejaría todo listo, que no quería verlo seguir desperdiciando su vida conmigo. Él sonrió, y esa sonrisa me desgarró más que cualquier palabra dicha antes. Se notaba la ilusión, el deseo, las ganas de que llegara ese momento, como si por fin se quitara un peso de encima. Me quedé congelada frente a la pantalla, sabiendo que acababa de presenciar la ejecución fría de mi propio reemplazo. Con una voz que apenas reconocía, mi marido dijo que llevaba semanas esperando ese encuentro, que no veía el momento de volver a estar con ella. Lo dijo con un brillo en los ojos que hacía tiempo que no veía cuando me miraba a mí, como si hubiese estado dormido todo este tiempo y, de repente, despertara. Era un hombre que volvía a ilusionarse, pero no conmigo, sino con alguien que llevaba tiempo en su sombra. Y yo, que seguía pensando en cómo mejorar lo nuestro, escuchaba desde una oficina cómo él planificaba empezar de nuevo con otra. Fue ahí donde supe, con certeza, que no había marcha atrás. Tuve que levantarme de la mesa como si nada, con una sonrisa mecánica mientras mis compañeros charlaban sobre la comida que pedirían ese día. Sentía un temblor constante en las manos y una presión en el pecho que no sabía si era rabia, tristeza o shock. Caminé por el pasillo del trabajo con la cabeza baja, como si me hubieran partido por dentro y nadie pudiera verlo. A cada paso,
repetía en silencio las frases que acababa de escuchar, sin poder creérmelas del todo. Sabía que tenía que actuar, pero todavía no sabía cómo sostenerme en pie. Saqué el móvil del bolsillo y volví a abrir la grabación en la app, temblando, con miedo de que se hubiera borrado, de que todo hubiese sido una pesadilla. Pero allí estaba, nítido, con sonido perfecto, cada palabra, cada gesto, cada traición. Sin pensarlo 2 veces, activé la grabación de pantalla y guardé todo en el carrete del móvil, luego lo subí a la nube y me envié una copia por correo. Lo hice como un acto reflejo, sin emoción, solo con la necesidad urgente de protegerme. Porque si alguna vez me llegaban a decir que estaba loca o que lo había imaginado, tendría la verdad en la palma de la mano. Me encerré en el baño como una fugitiva, cerrando la puerta con pestillo y sentándome en la tapa del váter con la cabeza entre las manos. Las lágrimas me cayeron sin esfuerzo, como si hubieran estado esperando su turno desde hacía semanas, y por fin pudieran salir. Me costaba respirar, me sentía humillada, expuesta, vacía, y al mismo tiempo, furiosa. Era como si me hubieran arrancado una parte de mí y la hubieran tirado al suelo sin cuidado. No sabía si gritar, si romper algo, si irme del trabajo y no volver nunca más. Esa tarde volví a casa como si caminara sobre cristales, con la mente ida y el estómago revuelto. Cuando abrí la puerta, todo estaba en orden, los cojines en su sitio, la luz del atardecer entrando por la ventana, el olor a suavizante aún flotando en el aire. Pero yo ya no era la misma. Crucé el pasillo sabiendo que él había estado allí horas antes, planeando mi final con la mujer que nunca dejó de amar. Me senté en el borde de la cama, mirando la pared, esperando a que él llegara sin tener idea de que yo ya lo sabía todo. Apenas puso un pie en casa, me saludó con un beso en la mejilla y dijo que esa noche tenía una reunión con un cliente importante, que no sabía a qué hora volvería. Me lo dijo mirándome a los ojos, con esa tranquilidad que solo tienen los que creen tenerlo todo bajo control. Asentí en silencio, como si no pasara nada, como si no llevara todo el día reviviendo su traición una y otra vez. No le pregunté con quién, ni dónde, ni cuánto tiempo, lo dejé hablar, como si aún pudiera sostener su mentira. Y mientras él se cambiaba de ropa, yo solo pensaba en cuánto tiempo llevaba engañándome sin pestañear. Mientras lo escuchaba hablar de esa supuesta reunión, yo asentía con la cabeza, pero por dentro solo podía repetir la frase que había oído en la grabación: estoy deseando volver a verla. Ya no había lugar para dudas, para excusas, ni para explicaciones posibles. Él se iba a ver con su ex, a casa de su madre, y yo lo sabía todo, desde el principio hasta el final. Y aún así, tuve que fingir que creía cada palabra, como si no llevara clavada en el pecho la certeza de que me estaba dejando en pedazos. Aprendí en ese momento lo que era vivir en silencio con una verdad que te quema por dentro. Lo vi perfumarse frente al espejo del baño, eligiendo la camisa que más le favorecía, peinándose con cuidado, revisando el móvil con una sonrisa que no me dirigía a mí. Cuando salió del dormitorio, me dio un beso en la frente como si todo estuviera bien y dijo: no me esperes despierta, puede que se alargue. Le respondí con un vale, no te preocupes, que me sonó ajeno, como si lo dijera otra mujer, una que ya no sentía nada. Cerró la puerta con esa calma cruel de quien sabe que está mintiendo, pero no teme ser descubierto. Me quedé sola, rodeada de una casa que ya no era hogar, solo escenario. Intenté dormir, pero el cuerpo no me obedecía. Di vueltas en la cama, encendí y apagué la lámpara, escuché el sonido de los coches fuera como si fueran olas que me arrastraban. Repetí cada palabra, cada gesto, cada imagen que había grabado, como si torturarme fuera la única forma de mantenerme despierta. Imaginé su cuerpo con ella, sus risas, sus manos, todo lo que alguna vez fue mío y ahora se lo regalaba a otra sin ningún pudor. Era una noche sin final, sin consuelo, sin lágrimas ya, solo vacío. Y en ese silencio, entendí que ya no podía seguir viviendo como si no supiera lo que sabía. Al amanecer fui al baño, encendí la luz y me miré al espejo como quien busca a una desconocida. Tenía los ojos hinchados, la piel apagada, el alma rota. Me senté en el borde de la bañera y me observé como si fuera otra persona, una mujer triste, invisible, olvidada incluso por el hombre al que más había amado.
Me sentí pequeña, ridícula, como si hubiera estado compitiendo en una carrera en la que nunca tuve ninguna oportunidad. Y sin embargo, dentro de todo ese desastre, algo empezó a moverse, una rabia sorda, una fuerza nueva que no conocía. Necesitaba hablar con alguien que me recordara quién era, y la única persona que me vino a la cabeza fue Marta, mi amiga desde la universidad. La llamé temblando, con la voz rota, y al segundo de oírme ya sabía que algo estaba mal. Le conté todo, sin filtros, las cámaras, la grabación, la conversación, las llaves, la ex, todo. Ella no me interrumpió, no me soltó frases vacías, solo escuchó hasta el final y luego dijo con voz firme, vale. Ahora, escúchame tú. Y por primera vez en días, sentí que alguien estaba realmente de mi lado. Marta no me dejó hundirme ni un segundo más. Me dijo con voz clara, sin titubear, no lo enfrentes todavía. Guarda pruebas, protégete. Piensa en ti. No era el momento de dramatizar ni de darle a él la oportunidad de negarlo todo o manipular la historia. Ella sabía, mejor que nadie, que el dolor no podía distraerme de lo esencial, prepararme con cabeza fría para lo que venía. Sus palabras me sacudieron, me anclaron y, sobre todo, me recordaron que no estaba sola. Esa misma noche conecté el móvil al ordenador y descargué todo, los vídeos, los audios, las capturas, incluso el historial de conexión de las cámaras. Subí copias a la nube, guardé una en un pendrive y otra en mi correo personal, por si acaso. Me movía con una precisión que no sabía que tenía, como si mi cuerpo actuara por instinto de supervivencia. Ya no era solo una mujer traicionada, era alguien que estaba documentando su verdad. Y mientras él dormía en nuestra cama, yo armaba el expediente de mi propia liberación. Los días siguientes fueron una función constante, desayunos forzados, charlas sobre trabajo, cenas delante de la tele como si nada pasara. Él seguía con su rutina de reuniones y yo fingía no saber nada, mientras mi mirada se volvía más observadora, más fría. A veces me preguntaba si notaba el cambio, si sentía que yo ya no era la misma, pero nunca dijo nada. Seguía hablando de cosas triviales, sonriendo con esa calma suya tan falsa que ahora me resultaba insoportable. Yo respondía lo justo, lo necesario, y guardaba todo lo demás para mí. Incluso su madre empezó a llamarme con un tono afectuoso, preguntándome cómo estaba, si necesitaba algo, como si de pronto le hubiera nacido el interés. La escuchaba con el móvil apoyado en la oreja y la mirada perdida en la ventana, recordando cada palabra que le había dicho a su hijo a mis espaldas. Me hablaba de recetas, del clima, del barrio, como si todo fuera normal, como si no hubiera conspirado para borrarme de sus vidas. Cada frase suya era un veneno suave, disfrazado de amabilidad. Y yo, como buena actriz, le seguía el juego. Aun cuando colgaba el teléfono, su voz seguía resonando en mi cabeza, como un eco persistente que me impedía respirar tranquila. Recordaba su tono, sus palabras exactas, el modo en que le entregó las llaves como si yo fuera una molestia a eliminar. Empezaba a dudar de todo, de los momentos en que fue amable, de los abrazos, de las cenas en familia. Me daba cuenta de que había estado expuesta desde el principio, que nunca me aceptó y que yo me obligué a no verlo. Y esa verdad tardía dolía más que cualquier desprecio directo. Una semana después, él repitió la misma excusa de siempre: esta noche tengo una reunión importante, no me esperes. Lo dijo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, con esa seguridad mecánica de quien cree tenerlo todo bajo control. Yo solo asentí, como siempre, pero por dentro sentí que algo había cambiado. Esta vez no me dolía, me confirmaba. Era el momento de comprobar lo que ya sabía y dar el siguiente paso. Ya no tenía miedo de lo que descubriría, porque ya no esperaba nada de él. Esa noche, desde el móvil, abrí la app de las cámaras y vi cómo salía de casa de su madre minutos después de llegar. Ella no estaba. En cambio, apareció ella, la ex, la mujer ideal, entrando como quien vuelve a un lugar que nunca dejó del todo. Mi marido la recibió con un abrazo largo, como si el tiempo entre ellos no hubiese pasado. Cerraron la puerta. La cámara quedó en negro. Y yo, en ese instante, supe que ya no era cuestión de sospechas,
sino de verdades rotas. Me sorprendió no llorar. No grité, no arrojé el móvil, no me derrumbé. Solo respiré hondo y sentí una calma tensa, como si mi cuerpo hubiese aceptado por fin lo que mi mente venía negando. El dolor ya no era punzante, era una certeza que se asentaba como una roca, me estaban reemplazando en tiempo real. Pero también supe que no podía actuar desde la rabia, necesitaba cabeza, claridad, estrategia. Porque lo que venía después tenía que ser definitivo. Abrí el portátil y escribí en Google, abogados de divorcio Madrid recomendados. Me salieron decenas de resultados, pero elegí uno por instinto, con buenas valoraciones y cerca de mi trabajo. Rellené el formulario de contacto con las manos temblorosas, como quien se lanza al vacío sin red. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Marta. Era mi decisión, mi momento, mi ruptura con todo lo que había soportado en silencio. Y al enviar ese mensaje, sentí algo parecido a la libertad. 2 días después me reuní con el abogado en una oficina discreta cerca de Alonso Martínez. Llevé el móvil con las grabaciones, los pantallazos, todo ordenado en una carpeta digital. Me miró con atención mientras hablaba, sin interrumpirme, y al terminar me dijo algo que me heló: tienes pruebas más que suficientes. Esto no va a ser difícil. Me explicó los pasos con claridad, sin rodeos, y por primera vez sentí que tenía un camino trazado. Salí de allí con la cabeza alta, con miedo, sí, pero también con determinación. El abogado revisó cada vídeo con la calma de quien ha visto cientos de historias parecidas, pero su rostro no ocultaba la gravedad de lo que contenían. Me dijo que tenía un caso sólido: abandono emocional, deslealtad probada y vulneración de la convivencia. Su tono no era alarmista, era firme, claro, casi quirúrgico. Me explicó que incluso si él intentaba negarlo, las imágenes hablaban solas. Y escuchar eso fue como quitarme un peso del alma. No era yo la que exageraba, era él el que se había cruzado todas las líneas. Su consejo fue claro: mantener la calma, no confrontarle aún, reunir documentos bancarios, nóminas conjuntas, titularidades, todo lo que pudiera respaldar mi situación. Me recomendó seguir la rutina con la máxima naturalidad, como si nada estuviera ocurriendo, mientras por dentro me armaba con datos, fechas y pruebas. Era difícil, durísimo, porque cada conversación con él era un acto de contención, una escena ensayada. Pero también era necesario. Porque esta vez no iba a irme rota, iba a salir con la cabeza alta y todo en regla. Esa noche volvió sonriente, como si el día le hubiera ido perfecto, y me preguntó qué había para cenar con una familiaridad que me repugnó. Yo ya no le miraba como antes, pero fingía una ternura ausente, servía los platos, comentaba algo trivial del trabajo. Cada gesto mío era un espejo vacío que él no sabía interpretar. Y mientras hablábamos sobre series y recetas, yo pensaba en el documento de separación que ya estaba en borrador. Vivíamos en la misma casa, pero en realidades completamente opuestas. A veces me sorprendía mirándole en mitad de una conversación banal y pensar: ¿cómo llegamos aquí? ¿Cuándo se rompió todo? Me hablaba de su día, de colegas, de planes para el fin de semana, sin saber que yo ya no escuchaba nada. Yo respondía con monosílabos, con la voz baja, mientras sentía una punzada en el estómago cada vez que le veía tocar su móvil. No necesitaba insultos ni gritos, su indiferencia hacia lo que estaba destruyendo ya era un dolor que no se podía nombrar. Y aún así, me mantenía firme. Una noche, después de cenar, me encerré en el baño y me miré al espejo durante minutos, en completo silencio. No lloré. No temblé. Solo supe, con una calma extraña, que estaba lista. Ya no necesitaba otra prueba, ni otra mentira, ni más confirmaciones, lo sabía todo. Y por primera vez, no sentí miedo, sentí fuerza. Lo esperé en casa como cualquier otro día, con la mesa puesta y la cocina oliendo a tomate y ajo, como si fuese una noche normal. Cuando se sentó frente a mí y empezó a hablar de una reunión absurda que claramente no existía, le miré a los ojos sin parpadear. Le interrumpí en seco, sin elevar la voz: he visto las cámaras. Lo sé todo.
Al principio, no reaccionó, como si no hubiera entendido el idioma, como si mis palabras fueran ruido. Pero bastaron unos segundos para que el color desapareciera de su cara y la mentira se derrumbara entera. Se quedó mudo, con los cubiertos aún en las manos, y luego los dejó caer lentamente sobre el plato. Me miraba como si yo fuese otra persona, como si no pudiera creer que me hubiera adelantado a su juego. Intentó sonreír, como buscando alguna salida posible, pero ya no había espacio para ficciones. Su cara lo decía todo: culpa, sorpresa, rabia, y sobre todo, miedo. Por primera vez, fue él quien no supo qué decir. Empezó a balbucear frases inconexas, intentando dar la vuelta a lo evidente, que si no era lo que parecía, que si había sido un malentendido, que si yo estaba sacando las cosas de contexto. Hablaba rápido, mal, como quien sabe que está atrapado pero aún intenta arañar las paredes. Dijo que su madre exageraba, que la ex solo pasaba a saludar, que él me quería, que estaba confundido. Yo no dije nada. Solo saqué el móvil y dejé el vídeo correr sobre la mesa, en silencio. Él bajó la mirada. En la pantalla se escuchaban las palabras que lo destruían: estoy deseando volver a verla, tienes razón, no puedo seguir fingiendo, ya no siento nada por ella. No hizo falta discutir. Apagué el móvil, lo guardé en el bolso, y le dije con una tranquilidad que ni yo sabía que tenía: no me grites. No me expliques nada. Quiero el divorcio. No hubo drama, solo una verdad final que ya no dejaba espacio para reconstruir nada. Se acabó. Entonces perdió el control. Golpeó la mesa, se levantó de golpe, me llamó exagerada, loca, vengativa, egoísta. Gritaba cosas sin sentido, como si el ruido pudiera cambiar los hechos, como si yo fuera la culpable de lo que él había hecho. Pero yo no me moví. Lo miré con una calma que lo descolocó aún más, porque ya no había miedo en mí. Todo ese ruido era solo eso, el pataleo torpe de alguien que había perdido su poder. Y lo sabía. Cuando terminó de gritar, me levanté despacio, recogí mi plato sin decir palabra y lo llevé a la cocina, como si fuera una noche cualquiera. Él se quedó allí, de pie, respirando fuerte, esperando una reacción que no iba a tener. Desde la encimera, le dije sin mirarle: lo tengo todo grabado, lo he entregado a un abogado. No hay nada más que hablar. Mi voz sonaba serena, pero por dentro sentía una dignidad que me sostenía entera. Por fin había dejado de pedir explicaciones y empezado a poner límites. No intentó detenerme, no pidió perdón, no luchó. Se dejó caer en el sofá con las manos en la cabeza, derrotado, como si se diera cuenta tarde de todo lo que había destruido. Ese silencio suyo fue la confesión más sincera que me dio en años: ya no quedaba amor, ni respeto, ni lucha. Solo vacío. Y, de algún modo, ese final silencioso fue lo más justo que pudo darme. Al día siguiente, sin avisarle, fui al juzgado y firmé el inicio de los trámites de divorcio. Llevaba todos los papeles preparados, la carpeta con pruebas, los datos del abogado. Fue rápido, burocrático, casi frío, pero sentí una descarga emocional al salir de allí, como si me hubieran quitado un peso de encima. No lloré, no dudé, no miré atrás. Caminé por la calle con el alma despeinada, pero libre. No tardó en llamarme. Su número apareció en la pantalla mientras tomaba un café en una terraza de Chamberí, y contesté por pura curiosidad. Su voz era otra, furiosa, acusadora, me decía que estaba destruyendo la familia, que su hijo estaba destrozado, que yo era una desagradecida. La dejé hablar hasta el final sin interrumpirla, como quien escucha a alguien hundirse en su propio veneno. Cuando terminó, hice una pausa, respiré hondo y respondí con la verdad que nunca quise decirle. ¿Familia? La destrozasteis vosotros, le dije con voz firme, sin gritar, sin temblar. Tú le abriste la puerta a otra mujer, tú sembraste el odio, tú hiciste todo lo posible para que esto terminara mal. Y lo has conseguido. Pero lo que no esperabas es que me fuera de pie. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Y luego, colgó. Nunca más volvió a llamarme.
Apenas unas semanas después de firmar los papeles, me llegó por terceros la noticia de que ya vivía con ella, con su ex, como si el pasado nunca se hubiera roto. No tardaron en instalarse juntos, en el mismo piso donde su madre siempre los quiso ver, bajo su techo y con su bendición. Me pareció grotesco lo rápido que se reorganizó todo, como si yo nunca hubiera existido. No me dolió como antes, pero me dejó una sensación extraña, casi irreal. Era como ver desde fuera una obra de teatro mediocre que una vez protagonizaste sin saberlo. Empezaron a publicar fotos juntos en redes sociales, escapadas a la sierra, cenas en terrazas de moda, selfies con sonrisas de catálogo. Parecían una pareja perfecta, recién salida de un anuncio, con hashtags vacíos y pies de foto ridículos como «Lo que es para ti, encuentra el camino». Al principio me removía algo por dentro, no por celos, sino por incredulidad ante tanta falsedad. Pero luego dejé de mirar, de seguir, de interesarme. Porque entendí que lo que más les dolería no era mi tristeza, sino mi indiferencia. Los meses fueron pasando, y poco a poco volví a respirar sin esfuerzo, a ocupar mi cama entera, a recuperar mi rutina sin miedo. Me redescubrí en cosas pequeñas, elegir qué cenar sin pensar en nadie, volver a mis libros, salir sola a caminar por Madrid sin sentirme incompleta. Mi vida, la mía de verdad, empezó a tener espacio por fin. Y con el tiempo, incluso sus nombres dejaron de doler. Habían pasado de ser una herida abierta a una cicatriz que ya no necesitaba explicación. Una tarde, tomando un café con una antigua compañera del trabajo, me soltó sin filtro: ¿te has enterado? Ella le ha puesto los cuernos. Se ha ido con otro. No supe qué decir al principio. Me reí, no por burla, sino por ese gesto involuntario que uno hace cuando el universo, sin pedirlo, se equilibra solo. Me contó que él estaba destrozado, que su madre ya no sabía cómo justificar nada, que todo el cuento feliz se había derrumbado. No sentí alegría. Sentí justicia. Ella le había hecho exactamente lo mismo que me hicieron a mí: promesas vacías, ilusiones rápidas, y luego una puerta cerrada de golpe. Lo que habían construido sobre mi dolor, se les vino abajo con la misma facilidad con la que me habían sustituido. Y él, que una vez me miró como si yo fuera el error, ahora conocía el sabor amargo de la traición en su propia carne. La diferencia era que yo me levanté. Él, por lo visto, no sabía cómo hacerlo. Y eso ya no era asunto mío. No necesité vengarme, ni buscar explicaciones, ni gritar mi verdad en ningún sitio. La vida, con su propio ritmo, se encargó de poner a cada uno en su lugar sin que yo moviera un dedo. Vi cómo se desmoronaban sus mentiras, cómo su madre se quedó sin argumentos, cómo él entendió, demasiado tarde, el valor de lo que había perdido. Yo seguí adelante, más fuerte, más entera, sin mirar atrás, sin rencor. Porque a veces la mayor victoria no es castigar, es sanar y no volver.